Si tu primer instinto al recibir un caso es leer el expediente, ya empezaste perdiendo. Hoy te voy a explicar cómo pienso un caso antes de leer una sola hoja, porque eso cambia completamente el resultado. Bueno, y para eso tenemos este documento en donde vamos a ver la información que tenemos para compartir sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Entonces aquí hay un problema que nadie explica. Y el verdadero problema que sufrimos o tenemos los abogados en la mayoría de veces es que el error nunca está en la ley. El error no se encuentra en la ley, está en cómo pensamos el caso desde el inicio. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás con un cliente y de repente viene y te empieza a contar todos sus problemas. Pues eso es lo que a ti no nos importa conocer la vida completa del cliente, sino el problema en el que se metió y por el cual nos está contratando. Pero el detalle es que cuando el cliente viene y te cuenta sus problemas, te lo hace en un desorden, en todo te lo dice a la vez. Que mi mamá esto, que mi papá esto, que mi hermana esto, que mi tío esto. Y pues nosotros como abogados tenemos que empezar a sacar la información que nosotros queremos y nos va a servir. Por algo nos está contratando el cliente. Imagínate que viene y se va a divorciar. A ti te interesa saber toda la información del divorcio. No te interesa saber si la mamá hizo esto, si el papá hizo esto, si lo otro, sino todo lo que conlleve al divorcio. Entonces, desde allí, la mayoría de abogados lo que hace es pensar en cómo va a terminar ese caso y no en cómo lo vamos a llevar paso a paso. Ejemplo, si alguien se va a divorciar y viene y te está buscando para que tú lo ayudes, tú ya estás pensando en la sentencia, ya estás pensando en escribir el divorcio, ya estás pensando en irte a una audiencia incidental por la cual pelear la custodia de los hijos si los hubiera. El tema aquí es que ni siquiera has ingresado la solicitud de divorcio. Entonces, ese es el problema que estamos presentando la mayoría de abogados. Nos estamos yendo muchísimo al futuro y no nos estamos dando cuenta que todo tiene un porqué y un para qué. Y precisamente aquí están los errores que estamos cometiendo. Si leer primero el expediente fuera exactamente lo que te hace perder el caso, vuelvo a lo mismo. Imagínate que tienes el caso allí completo y tú ya estás pensando cómo lo vas a ganar, pero no has pensado en cómo te lo van a admitir, cuánto tiempo le vas a poder dedicar a eso, cuánto tiempo vas a darle seguimiento y ya estás pensando en cómo lo vas a ganar, en cómo vas a tener la victoria, pero ni siquiera te has puesto a pensar la forma escalonada de hacerlo. Y ese es el tema principal de por qué tenemos que empezar primero con pues, la parte inicial del proceso. Y luego, ¿por qué los abogados técnicamente brillantes o los que son brillantes toman malas decisiones estratégicas desde el inicio? Y es precisamente por lo que te estoy diciendo. Cuando tú estás pensando en cómo lo vas a ganar y no en las etapas, ya perdiste. Porque imagínate que tu contraparte tiene mejor estrategia en etapas y sabemos perfectamente cómo se preparan esas pruebas, cómo se preparan todo lo que conlleva esas etapas. Entonces imagínate que tu contraparte se prepare mejor y bueno, pues ahí ya hay un tema que hay que hacerlo desde las etapas. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te enseñó realmente a pensar un caso? ¿Nadie? Y es aquí donde la crudeza entra en acción. Nosotros como litigantes, nadie nos enseña a pensar un caso. Lo estamos trabajando. Y este es el verdadero tema. Que al nadie enseñarnos cómo pensarlo, cómo estructurarlo, nos metemos en un tema retraso o por ahí nos vamos complicando la vida con un solo caso. Y en promedio los abogados litigantes están recibiendo entre 5 a 10 casos. Entonces imagínate que si con uno se te está complicando, tienes 4 detrás en la cola. ¿Y cuántos años se pierden antes de llegar al juzgado? Y ese es el tema principal. Es aquí donde la estrategia cobra vida. No es lo mismo a que tú redactes una demanda, redactes un convenio o lo que tu cliente necesite llegando al juzgado, si sabes que en algún momento no te va a funcionar. Entonces viene lo que vivimos todos los días, que el juez o te rechaza tu solicitud o te previene para que puedas ingresar allí. Y el tema es que ya perdiste tiempo y ese es el tiempo que a tu cliente le está costando y tu cliente, cuando ve que tú más te estás trabando, más empieza a desconfiar de ti. Entonces el problema no es que no sepamos las leyes, no es que no sepamos cómo se estructura un proceso. El problema es que nadie nos ha enseñado a pensar, pero sobre todo pensar en estructura. Y bueno,
pasamos a lo que realmente el cliente quiere. El cliente no llega con los hechos, llega con emociones, lo que te venía diciendo desde el inicio. El cliente cuando llega no te dice, hey, ¿sabes qué? Quiero una solicitud de divorcio donde haya un convenio, donde en una cláusula yo pueda ver a la niña, yo lo puedo hacer. El cliente nunca te va a decir eso, va a llegar y te va a contar todos sus problemas. Y es aquí donde, ¿qué tan peligroso es construir una estrategia sobre la versión emocional del cliente? Esto, si bien no pasa seguido en nosotros como abogados, porque sabemos que el cliente tiene una versión emocional y nosotros tenemos que ser fríos y calcular con base a la ley lo que tenemos que actuar. Entonces no es tan peligroso en ese sentido, pero un abogado novato sí que se puede confundir, porque ya nos dimos cuenta, los que llevamos muchos años en el litigio, que la emoción no gana casos. Lo que gana casos es la estrategia y sobre todo que las pruebas estén bien hechas, porque si no, nos vamos a quedar trabados. ¿Qué es lo que un cliente casi nunca te cuenta? Y por eso suele ser lo más grave. Y aquí quiero puntualizar en algo. El cliente nunca te va a decir lo malo que hizo, siempre va a llegar y te va a decir lo bueno que hizo. Nunca te va a decir, hey, yo le fui a insultar a esta persona, yo le hice esto, yo le cometí esto. Eso nunca te lo va a decir. Por eso, cuando un cliente llega, asume que te está diciendo el 50% de la verdad, porque lo malo que hizo, nunca. Y es aquí donde yo soy muy honesto con ellos y les digo, a ver, necesito entenderte, porque de lo que tú me estás diciendo algo no me cuadra y quiero que seas brutalmente honesto. Si yo te defiendo sobre lo que tú me estás diciendo y la otra persona, tu contraparte, me saca una prueba o algo que tú no me dijiste, no hay forma en la que yo te pueda salvar. Y te lo digo de una vez. Entonces, es allí cuando la honestidad, el cliente se suelta y te dice, no, pues sabes que hay que, hice esto, hice lo otro, y otras cosas las vas deduciendo en el camino. Entonces, el cliente te va a mentir varias veces sin que te des cuenta, pero aquí es donde está el ojo de esto para estructurarlo. Ok, David, el cliente no miente por maldad, miente porque no sabe que es relevante, eso está bien. Y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Por qué es muy importante saber esto para que tú me digas cómo puedo utilizar la inteligencia artificial y lo pueda aplicar a un caso? Porque antes de decidir jurídicamente, fíjate lo que te voy a decir, porque aquí está la clave de la importancia de este video, y es que antes de decidir jurídicamente hay que ordenar, y la palabra clave siempre va a ser orden. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa si el hecho más importante ocurrió y nadie lo está viendo? ¿Entiendes? ¿Qué pasa si algo importante está pasando en la vida de tu cliente y nadie lo está viendo? O sea, ¿cómo te puedes argumentar eso? ¿Cómo puedes preparar una prueba sobre eso? Eso son preguntas que hay que hacerle a la inteligencia artificial, pero primero tenemos que ordenarlo. Tenemos que ordenar el caso para que podamos meternos ya en el lodo, como yo le digo. ¿Y quién gana si tú no detectas los huecos del caso? Tú o tu contraparte. Vuelvo a lo mismo. Tú ordenas tu caso y resulta que en eso hay huecos. Nosotros le decimos lagunas. ¿Qué pasa si el cliente no te dice esos espacios? Pues la inteligencia artificial te puede detectar esos huecos que el cliente no te está diciendo y lo cual tú le tienes que volver a hacer preguntas para corregirlos. Imagínate tú llegar y decirle a la inteligencia artificial, hey, mi cliente dice esto, detéctame cuáles son los huecos en lo que me está diciendo para que no me puedan agarrar desprevenido. Y te lo dice. Entonces, la parte más importante de esto es el orden y tenerlo en cuenta. ¿Cuántos casos se caen por error del orden y no del derecho? Seguramente has conocido a muchos abogados allá afuera que son muy buenos redactando, que son muy buenos estudiando, pero que de repente cuando revisas sus demandas repiten muchas cosas. O sea, esto, ya lo dijiste en esto, ¿por qué lo volviste a decir? Y el abogado piensa que entre más escriba, más tiene la razón. Y esto no es cierto, porque me ha tocado ver casos en los cuales lo que ya dijeron lo vuelven a decir. Están repitiendo y repitiendo y repitiendo y la autoridad se da cuenta. Entonces, no es por falta de derecho, porque son muy buenos, saben lo que hacen. Es por falta de orden. No está ordenado lo que están diciendo y a veces la misma autoridad se puede confundir y por eso a veces un caso se puede caer. Y entonces, ¿qué pasa si el problema no es jurídico y es estructural? Bueno, pues un caso mal ordenado es un caso ya perdido, aunque la ley esté de tu lado. Y esto es completamente cierto lo que te decía.
Yo he visto juicios de amparo, demandas de juicios de amparo, donde son 20 hojas de argumentación jurídica, pero cuando yo me pongo a leerlo, esta primera parte ya la vi a la mitad, y al final termina con lo primero que dijo. No hay como que no hay una orden o no hay una estructura referente a lo que se está haciendo, y al no haber estructura, la autoridad se confunde. Y si tú, siendo humano, te confundes, imagínate a otro humano que tiene la decisión de decidir sobre lo que estás pidiendo, que es el juez, pues también se va a confundir, y ese es el tema principal. Entonces, ¿cómo se ganan realmente los casos? Los casos no se ganan al final, se ganan por etapas, y es aquí donde aplicamos la estrategia legal escalonada que la vamos a aprender con inteligencia artificial. Es decir, ¿por qué hay abogados muy preparados si no pasan la primera etapa del juicio? Ojo, nuevamente te lo digo, cuando tienes el caso de tu cliente y ya estás pensando en ganarlo, ahí es donde estás limitado, donde seguramente puedes perder. Pero si tú tienes el caso de tu cliente y sabes que el juicio tiene etapas, por ejemplo, admisión de pruebas, la admisión de la demanda, la notificación o el emplazamiento, la contestación, la reconvención, la vista, todo eso tienes que tenerlo claro para que cuando tú vayas a hacer tu estrategia con inteligencia artificial, sepamos perfectamente las etapas. Por ejemplo, en la etapa de admisión, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para que nos admitan la demanda y no nos prevengan? Perfecto, ya lo tenemos. Una vez que eso ya lo tenemos cubierto, preparamos la documentación y la inteligencia artificial va a revisar esa documentación. Lo mismo para la etapa de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que están fuertes y cuáles son las pruebas que están débiles? Pues estas están fuertes y estas están débiles. Lo tenemos que preparar para que luego lo vayamos haciendo. Entonces todo se hace por etapas. ¿Y por qué pensar en ganar al final te hace perder al principio? Porque no tienes en cuenta el orden y la estructura. Y tal como un edificio que antes siquiera de ser construido es diseñado, le diseñan la estructura, le diseñan el cimiento, y si esto no está bien diseñado no se va a poder construir y seguramente se va a caer. Es exactamente lo mismo. Y entonces yo he visto muchas demandas que mueren antes de llegar al juez. ¿Por qué? Porque no están completas, porque no están ordenadas y porque a veces el error es tan grave que en lugar de decir hey, te voy a prevenir, mejor te desecho la demanda. Y pensar en una sentencia cuando no te han admitido una demanda es pura fantasía, es lo que decía. Si algo no está listo desde el principio, lo demás no va a quedar bien. Y bueno, vamos a entrar ya en la inteligencia artificial en el lugar correcto. Y quiero que te quedes con esta idea de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no piensa por ti, sino ejecuta tu pensamiento. Y esto grábatelo perfectamente para que entiendas lo siguiente que vamos a estar viendo en estos videos, que es la IA no piensa por ti, ejecuta tu pensamiento. Es decir, no busques que la inteligencia artificial te resuelva tus problemas porque no va a ocurrir. Pero si tú le traes a la mano cómo resuelves los problemas y cómo tienes ordenado o tus protocolos o lo que tú tengas listo, lo vamos a hacer mucho más rápido. Piensa que la inteligencia artificial es un procesador de datos mucho más grande, más rápido que lo que puede hacer la mente humana. Te pongo un ejemplo. Mientras tú estás pensando en cómo argumentar, en cómo prepararte, en cómo leer un expediente de 300 hojas para luego sacar un argumento, la inteligencia artificial te puede resumir esas 300 hojas y te puede ayudar a sacar el argumento, pero no va a leer tu mente. Entonces tú tienes que diseñar cómo sacarías eso, cómo tú explicarías ese argumento. Por ejemplo, si es una jurisprudencia y tú tienes una forma de hablar, tú le puedes decir a la inteligencia artificial que tu forma de hablar es esta y que con base en la jurisprudencia la explique como si fuera tú, y te va a quedar mucho más claro y vas a poder interpretar, escribir y diseñar estrategias legales sin que pierdas tu esencia. Por eso es muy importante que la inteligencia artificial nunca va a pensar por ti y siempre va a ejecutar tu pensamiento. Yo te hago una pregunta. ¿Qué harías si pudieras ver los errores de un caso antes que tu contraparte? Y esto es lo bonito de este asunto. Eso es prácticamente lo que estamos hablando en este asunto. ¿Qué pasaría si tú puedes detectar que tu cliente está cometiendo errores y cómo lo puedes corregir? Y te voy a mostrar un ejemplo de lo que estábamos haciendo hace mucho tiempo con un divorcio, para que tú mismo lo veas, cómo empezó este tema.
quiero que veas esta parte en donde estamos empezando el divorcio. Sí, lo que hicimos aquí fue empezar la parte del divorcio, narrando los hechos y todo eso, porque aquí estaba un poquito avanzado. Pero hay cosas que la contraparte no veía, ¿sí? Bueno, aquí hicimos la argumentación jurídica, la conclusión del caso. Y aquí estamos viendo que este es un caso donde está involucrada una menor de edad, sin causales, que hay un hijo menor de edad. Aquí, fíjate en esto, si bien las partes pueden promover un convenio, será el juez que tenga la última palabra siempre que venda en interés superior de la menor. Esto significa que el juez analizará detenidamente lo acordado sobre la guardia y custodia, el régimen de convivencia y la pensión alimenticia para asegurarse el derecho de los niños queden plenamente garantizados. Eso es lo que te está diciendo el artículo. Y aquí yo le doy contexto de cómo es el divorcio. Y fíjate cómo hace el análisis. Yo no le di un prompt específico de actúa como un abogado litigante. No. Directamente le di la información como la tengo en la mente y empieza a aterrizar los datos. ¿Sí? Empieza a aterrizar cuál es el objetivo de organizar. Aquí empezamos con el ordenamiento. Empieza a ordenar perfectamente toda la información que tiene. Cuál es el nombre de la hija menor, los hechos relevantes. Y fíjate cómo está esto. Acta de juzgado de paz que funciona con prueba de abandono de domicilio conyugal por parte de la cónyuge. Esta es una prueba concreta que el cliente no te cuenta, pero que cuando me entrega los documentales digo, ok, esto está bueno, porque aquí la cónyuge está aceptando que abandona el domicilio conyugal y deja encargada a la menor. Entonces, estos son los huecos que no se están viendo. Estos son los huecos que tu contraparte no te está diciendo, los errores que bien se pueden argumentar y se pueden traer a materia. Y si te das cuenta, existe un segundo documento por el cumplimiento del primer acuerdo. Es decir, que la madre en el primer acuerdo había abandonado el domicilio conyugal y dejado a la menor a cargo del padre e incumple porque se lleva a la menor. Estos documentos la gente cree que no sirve porque son pasados ante juzgado de paz, pero son documentales públicas que en un juicio tienen validez casi inmediata porque son emitidos por una autoridad pública. Y pues aquí está claramente que la voluntad del padre de tener la custodia, y la estrategia de este caso es que el padre pueda tener la custodia y se pueda divorciar. Y es lo que estamos apuntando, o en lo que en su momento se apuntó en este caso, para mostrarse. Entonces yo le estoy diciendo de los hechos anteriores que aplicando la estructura y el lenguaje que te mostré podemos empezar a redactar el borrador. ¿Por qué hago la redacción del borrador? La inteligencia artificial tiene una facilidad de redacción mucho más rápida que la de un humano, y esto no es tal cual como se entrega, es tal cual como se revisa, se corrige, podemos agregarle hechos, podemos corregirlo y lo vamos a tener listo para entregarlo. Asimismo, también hicimos la propuesta de convenio. Entonces, ¿cuántos errores no ves por cansancio o por ignorancia? Y es lo que te estoy diciendo. La inteligencia artificial tienes que usarla con base a co-crear, es decir, hacerlo junto con ella. Fíjate nada más, esto yo no lo tenía en cuenta, cómo me ha detectado los puntos claves para la demanda, los puntos claves para el caso. Esto yo no lo tenía en cuenta, no tenía en cuenta lo de la menor, no tenía en cuenta la documentación que tenía, y se vuelve un caso cada vez más sólido, porque con esto que ya tengo en cuenta, ya puedo armar un argumento en la demanda muy sólido. Y precisamente por eso los errores que no vemos por cansancio o por ignorancia siempre van a estar allí, pero si tienes un protocolo que te ayuda a detectar esos errores, la vas a sacar del estadio porque vas a entender que vas a poder armar casos sólidos. Y bueno, ¿la inteligencia artificial reemplaza abogados o expone a los desordenados? Realmente es una pregunta muy capciosa, muy potente, pero yo creo que reemplazar a ningún abogado, porque esto que estás viendo aquí fue hecho con mi estrategia, fue hecho con mi cerebro. No fue hecho, yo le dije a la inteligencia artificial, hey, mira, dame esto, por favor, redáctame una demanda en FA, como vemos mucho en los grupos de Facebook. Y no, yo le tuve que dar la instrucción, pero esa instrucción es en base a mi estrategia, en base a lo que yo estoy pensando. Entonces esto te puede procesar datos de una manera increíble. Y el orden
el factor más importante es el orden. Por eso los ordenados son los que van a tener claridad. Pues fíjate cómo aquí está ordenando, empieza a ordenar primero las fundamentales, donde encuentro los artículos para argumentar esto, la conclusión fundamental del caso, empieza a organizarlo y luego empieza a hacer el orden de la documentación, empieza a hacer el orden de los hechos para que yo ya sepa cómo plantear la estrategia y te estás dando cuenta, la estrategia va saliendo con base en el orden. Luego de que hicimos el convenio, luego viene todo lo demás y luego inclusive cuando yo le tome foto a los acuerdos del juzgado lo puedo subir aquí para plantear lo que el juez me está diciendo y plantear una estrategia mucho más fina. Entonces la inteligencia artificial no reemplazará a ningún abogado, sí va a exponer los desordenados, pero también te va a ayudar a hacer las cosas mucho más rápido y también con estructura. ¿Cuántas decisiones tomas sin haber visto todo el panorama? Es decir, de todo lo que te estoy mostrando aquí, ¿te habías puesto a pensar que tienes que tomar esas decisiones en base a lo que tienes? Es decir, en base a lo que estamos planteando aquí, en base a lo que estamos realizando. Y es aquí donde está el verdadero problema. La mayoría de personas no toman esas decisiones con base a lo que ellos tienen o sienten, sino a lo que están viendo. Y es allí donde está el detalle. Las decisiones que vas a tomar, tienes que ver todo el panorama. Por eso es muy importante ordenar primero, porque cuando ya tienes ordenado todo, puedes tomar las decisiones que quieras y decir, ok, si ya lo tengo ordenado, entonces ya puedo ver cómo está el panorama, ya sé dónde está la estrategia para que me admitan, ya sé dónde está la estrategia para ganarle a mi contraparte con mis pruebas, y es ahí donde la estrategia escalonada que te decía funciona muy bien. Y bueno, la realidad del mercado legal, el abogado no llega a prevenir, llega cuando el abogado no llega a prevenir, llega cuando el problema ya explotó. Quiero que seas muy honesto conmigo y me digas cuánto de estos clientes que has tenido, que has trabajado con inteligencia artificial, que has trabajado los casos con ellos, han llegado y te han dicho, hey abogado, necesito que me haga un contrato porque voy a prevenir, necesito que me haga un documento para prevenir que mi esposa se lleve a mi hijo. Eso es, o sea, prácticamente si es que te ha llegado uno cada 20 o 30 casos. Pero el problema y la verdad cruda de esto es que el cliente va a llegar cuando el problema ya lo tiene encima. E inclusive te aseguro y te lo apuesto que el cliente va a llegar cuando ya tiene encima el problema, cuando ya se hundió más, cuando se sigue hundiendo y aún así quiere que tú lo saques de ese problema. Por eso el cliente siempre va a llegar cuando el problema ya reventó, ya está encima, y por eso es muy importante que sepas usar inteligencia artificial aplicada al derecho para que tú puedas ayudar a tu cliente mucho más rápido, mucho más concreto y sepas estructurarlo mejor. Entonces, ¿por qué los clientes llegan cuando ya es tarde? Porque ya se metieron en el problema, porque ya están a punto de meterse en otro problema y aún así siguen insistiendo. ¿Y cuántos problemas legales se pudieron evitar pero nadie quiso escuchar? Realmente se pueden evitar muchísimos problemas legales, muchísimos, si la gente no fuera necia y terca. A mí me ha tocado clientes en los cuales yo les he dicho, hey mira, esto no lo puedes hacer, no lo vayas a hacer, y te dicen, sí licenciado, no se preocupe, no lo voy a hacer. ¿Y qué creen que pasa? Que al día siguiente te dicen, oye, ¿sabes qué? Lo hice, ya valió. Y ahí es donde está el verdadero problema. La gente se va a meter en problemas por necios, por tercos y a veces por no conocer las leyes, por no conocer las consecuencias de esos actos, y es donde tenemos que actuar mucho más rápido. Entonces, ¿el abogado previene o apaga incendios? ¿Ustedes qué dicen? ¿El abogado va a prevenir un problema o va a apagar el incendio? Yo no sé, pero yo ya estoy vestido de bombero porque cada vez que viene un cliente es para apagar el fuego, es para apagar el problema que ya se metió, y tenemos que meternos mucho más duros en esto, y para eso nos sirve la inteligencia artificial. Primero para estructurar y luego para meternos de lleno en el problema y poder ayudar a nuestro cliente. Entonces, grábense esto bien, porque aquí lo puse. A nosotros los abogados nos llaman cuando ya firmaron, ya pagaron, ya se metieron en el problema y se equivocaron. Y esto es muy común. Y, como sabes, la estrategia no está en los códigos. Quiero ser muy honesto contigo de lo que estamos hablando. Te voy a mostrar
como ahorita estamos analizando, fíjate aquí, estamos analizando un caso de daño moral, estamos revisando un expediente, perdón, una carpeta penal. Aquí estamos analizando un caso de rectificación de medidas. Estamos analizando el caso de rectificación de las medidas con la argumentación jurídica que nos da la ley. Obvio, tienen que ser las leyes locales de tu zona para que también puedas entrevistar a la inteligencia artificial y te ayude con eso. Aquí tenemos el análisis de una prescripción positiva. Fíjate, es una prescripción positiva. Esto es oro puro, señores. Si logran estructurar un caso sólido con inteligencia artificial, están del otro lado, porque aquí la inteligencia artificial no está para hacerle su trabajo, está para estructurarle su trabajo para que ustedes lo entiendan mejor, y si se supone que ustedes son estratégicos, la van a sacar del estadio y van a saber cómo utilizar esto en co-creación. Nunca dependan de ello para que les haga todo, siempre van a utilizarlo como ayudante, como un pasante. También aquí estamos viendo el tema de una interpelación judicial que la ley marca. ¿Qué es eso? Que yo no sabía que era una interpelación judicial, pero pues ya me ha quedado claro gracias a que la inteligencia artificial me ha ayudado a investigarlo con los códigos. Ojo que lo estoy diciendo, los códigos locales, procedimientos civiles, procedimientos penales, lo que ustedes vayan a necesitar de procedimientos igual, lo pueden pegar y hacer preguntas, y esto es como si fueras un niño pequeño, o sea, tú le preguntas lo que no entendiste y la inteligencia artificial te lo va a decir y te va dando información coherente. Entonces, la estrategia nunca está en los códigos, la estrategia está en lo que tú sabes. Y la inteligencia artificial te va a entregar el resultado. Imagínate que tú sabes cómo escribir una carta persuasiva, pero tú la tienes en tu mente. Lo primero que tienes que hacer es pensar en un título llamativo, disruptivo, esto. Lo segundo es hacer un desarrollo donde empiezas con una pregunta juguetona y luego esto y luego... Imagínate eso, si tú eso lo protocolizas y le dices a la inteligencia artificial, hey, mira, vamos a hacer esto, te voy a decir cómo se hace, hazlo, la inteligencia artificial lo va a hacer, y no te lo va a hacer en 1 hora, no te lo va a hacer en 2 días, te lo va a hacer en 3 segundos. 3 segundos, imagínate el potencial que tiene esto y que los abogados no estamos tomando en cuenta para poderlo realizar de esa manera. Es algo muy brutal. Pero ahí está la estrategia. Entonces, la estrategia nunca va a estar en los códigos, siempre va a estar en tu cabeza. Y bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿De qué les sirve a los abogados saberse la ley si no la saben aplicar y no la saben pensar? ¿Cuál es la clave para que la ley funcione aplicándose correctamente, ordenando y teniendo estructura? Una vez que ordenamos, vamos a poder tomar decisiones. Y quiero decirles una frase que he aprendido con los años y la voy a escribir aquí porque creo que es muy importante. Y esta frase, ojalá que de verdad me la hubieran dicho cuando empecé, pero la aprendí ya cuando ya la había cajeteado. Y es que las personas, fíjense bien, y esto es una verdad pura que los años me han enseñado, y esto es: las personas no te pagan por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Tú puedes saber poco y saber poco de leyes, por ejemplo, poco de alguna estructura. Hay personas que conozco que se saben el código penal de memoria, que se saben el código de procedimientos penales de memoria, pero la práctica es muy diferente a lo que te dice la ley. Muy, muy diferente. Entonces no importa que sepas poco, pero si sabes hacer mucho, la gente te va a contratar. Siempre digo que las mejores lecciones las vas a aprender en la calle, pero las personas nunca te van a pagar por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Y eso es 100% cierto. Y entonces yo te pregunto, ¿cuántos abogados sabemos artículos, pero no estrategia? Y creo que lo más importante que puede tener un abogado, más allá de saber o no
leyes, es estrategia. De hecho, yo te aconsejaría que te juntes con personas que siempre están pensando en estrategia, que cuando tienen un problema no están pensando en cómo escapar, sino en si pago esto, cómo pago esto, si logro esto, cómo logro esto, con esto que logre, abro este camino, hago esto. Ese tipo de personas son las que realmente ganan en la vida, porque tienen estrategia, porque saben perfectamente cómo tomar decisiones. ¿Y dónde empieza realmente un caso? Nuevamente te pregunto, ¿empieza en el juzgado o empieza en tu cabeza? Y seguramente ya con este video me vas a decir la verdad. Entonces recuerda, la estrategia no empieza en el juzgado, siempre va a empezar en tu cabeza.